Gracias por acompañarnos en Diálogo con. Hoy nos acompaña el doctor Hugo Noé Pino por parte del Partido Libertad y Refundación, quien aspira a ser diputado en el Congreso Nacional. Gracias por acompañarnos, doctor. Es un placer, Delia, estar con usted. Para saber quién es, queremos conocer un poquito más de quién es Hugo Noé Pino. Hugo Noé Pino es un profesional que ha alcanzado niveles de educación muy altos, producto, como yo digo, de las políticas públicas. Yo estudié en una escuela pública, en la Escuela República de Panamá, de mi barrio Buenos Aires, de Tegucigalpa. Estudié en el Instituto Central Vicente Cáceres y luego en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras una licenciatura, y la universidad me becó para hacer estudios de doctorado en los Estados Unidos. Así que yo soy el producto de lo que pueden hacer las políticas públicas convenientes cuando brindan oportunidades a los jóvenes de superarse. Adicionalmente, me considero una persona muy familiar, tengo 44 años de casado con mi esposa y padre de 2 hijos y una niña fallecida desafortunadamente. ¿Por qué aspira a llegar al Congreso Nacional como diputado? Bueno, una de las motivaciones principales que me llevó a tomar la decisión fue el profundo deterioro institucional que ha tenido el país en los últimos años. Sin lugar a dudas que el Congreso ha sido una institución que ha perdido prestigio y que se encuentra en uno de los niveles más bajos de reconocimiento público. Todas las encuestas así lo demuestran, producto de las actitudes antidemocráticas de su junta directiva, de la dirigencia del Partido Nacional, y por lo tanto dije yo tengo que dar mi contribución para tratar de rescatar estas instituciones que son tan importantes para la democracia hondureña. ¿Qué propuestas lleva o llevará usted al Congreso Nacional de salir electo? Bueno, una de las principales, dada mi formación económica, es dar una vigilancia muy cercana a todos los componentes del presupuesto nacional de la República, desde la estructura de ingresos, el tener una estructura tributaria equitativa, que significa reducir el peso de los impuestos indirectos y tratar de aumentar el de los impuestos que gravan el ingreso y la riqueza, y adicionalmente lo que tiene que ver con reducción de exoneraciones fiscales. Por el lado de gasto, una mejor reorientación de los recursos públicos a la educación, a la salud, a la seguridad social, eliminar la corrupción que se da a nivel del uso de los fondos públicos, y también seguir una política de endeudamiento razonable. Así que hay mucho que hacer en el Congreso alrededor del presupuesto general de la República. Pero otros elementos importantes son derribar el muro de impunidad que ha construido el Partido Nacional a la corrupción en el Congreso Nacional. Es decir, eliminar el Código Penal y toda aquella legislación que violenta el derecho constitucional del Ministerio Público de seguir la acción penal en nuestro país. Eso de sujetarlo a un informe administrativo del Tribunal Superior de Cuentas no es correcto, ni tampoco sujetarlo a la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Y aprovechando que usted como economista, doctor, considera de que se debe reducir el aparato estatal, tomando en cuenta que esto absorbe una cifra significativa dentro del presupuesto anual que se elabora, valga la redundancia, cada año. Fíjense que en esto debemos de ponderar en dos dimensiones. La primera es toda aquella unidad y funciones que tienen duplicidad, hay que eliminarlas, y eso obviamente lleva consigo reducción de personal. Pero sin embargo, hay elementos como, si queremos más y mejor salud, más y mejor educación, necesitamos más y mejor médicos, enfermeras, necesitamos más y mejores profesionales de la educación para que enseñen a nuestros niños y jóvenes. Y entonces hay que hacer realmente un balance. Yo considero, Delia, que el problema principal no es el tamaño del gobierno, el problema principal es de la efectividad de las políticas públicas. Y aquí hay que eliminar las ineficiencias, el derroche y la corrupción. En el caso del Congreso Nacional, ¿considera que es adecuado tener 128 diputados propietarios y un número similar de suplentes cuando a sesiones no va ni la mitad a sesionar?
Creo que en un país como Honduras se debe pensar y discutir seriamente la necesidad de reducir el tamaño del Congreso. Realmente es muy alto el número de diputados y de suplentes, y deberíamos de pensar en una forma similar a la que se dio en el pasado, que eran menos de 90 diputados, de tal forma de mostrar un deseo de ahorrar recursos y que estos se puedan utilizar para otras actividades. Usted ha trabajado esta propuesta o plan de gobierno por parte del Partido Libertad y Refundación, ha tenido muchos ataques, así como también ha tenido aquellos señalamientos o aquellas valoraciones positivas. ¿Y qué es lo más importante que podríamos destacar brevemente, doctor, de este plan de gobierno? Bueno, primero que es una construcción colectiva, en el sentido de que se formaron diferentes grupos de profesionales, cada uno en su área de expertise. Por ejemplo, el hecho de la salud, la educación, la economía, derecho constitucional, lo que tiene que ver con derechos de la mujer, lo de los grupos originarios, lo de los grupos LGTB, en fin, fue realmente muy interesante ver el grado de apoyo a nivel profesional que se tuvo en la elaboración de las diferentes propuestas. En segundo lugar, esto fue refrendado por profesionales de alto nivel como el doctor Rodolfo Pastor Fasquel, el ingeniero Luqui Medina, el abogado Russell Garay, la doctora Mary Vallecillo, que es una científica de alto nivel en los Estados Unidos, que era la comisionada, la que dirigía la Comisión Científica de Libre, también el Laboratorio de Políticas, Gobierno, Innovación y Políticas Públicas, conformado por profesionales jóvenes hondureños, tanto en Honduras como en el extranjero. Entonces, el plan de gobierno de Libre es un plan que surge del conocimiento del país, tenía una parte en cada uno de sus apartados, diagnóstico de la situación de Honduras y luego recomendaciones sobre propuestas sobre ese diagnóstico. Por lo tanto, no se puede parecer a ningún otro plan de gobierno de otro país porque responde no solamente al conocimiento técnico, sino que a la realidad hondureña. ¿Cómo ha visto o cómo visualiza el escenario en cuanto a los hechos violentos, doctor? Lamentablemente este fin de semana, el día de hoy, se han suscitado más muertes políticas y estamos a pocos días de que se lleve a cabo esta contienda electoral. Sí, en realidad ha sido sumamente lamentable el hecho de que se den estas trágicas muertes de diferentes partidos y de diferentes personas que han tenido una relevancia nacional, como Paquito Gaitán y los demás compañeros, el compañero Casaña en Santa Bárbara, y luego también el caso de dirigentes liberales en otros departamentos. Creemos que la Autoridad de Seguridad del Estado tiene la obligación de investigar a profundidad y con mucha rapidez cuáles fueron las motivaciones reales de estos ataques, y si se tratan de motivaciones políticas, tratar de descubrir quiénes son los que tratan de promover la violencia y que buscan que la población no acuda masivamente al proceso electoral. Yo creo que ellos deben de garantizar, porque si hay un espíritu de la población en este momento, es asistir masivamente en forma pacífica al proceso electoral y dar su decisión de voto, que yo estoy seguro que si sucede todo con la normalidad que creo que va a suceder, pues obviamente Xiomara Castro hará historia, porque será la primera mujer presidente de Honduras. Agradecemos el espacio y el tiempo brindado por el doctor Hugo Noé Pino, quien va en la casilla 125 por el Partido Libertad y Refundación, aspirando a llegar a ser diputado del Congreso Nacional.